Por acá de este lado. Les puedo pedir que nos digan su nombre, no todos nos conocemos. Antes de comenzar con la pregunta, y ahorita ya conté 4. Vamos ahorita mencionando las gracias. Gracias, soy Héctor Segarra. Oye, muchas gracias por tu texto. No sé si vaya a llevar el agua para mi molino en exceso, ¿no? Pero, a ver, hay como dos tipos de ignorancia, una de buena fe y una de mala fe. La de mala fe me parece, por lo que entendí, que claramente se explica por intereses, ¿no? Ahora, creo que en ambas, lo que yo siempre he hecho de menos, y me parece que Marc lo decía ayer, es, y tú lo ves, es cómo lograr desengañar a alguien que se ha autoengañado, que se ha autoengañado por los diversos rubros de la mala fe, o alguien que de verdad no sabe, que no sabe, ¿no? Y que claro, el error por definición no me aparece como error. Y justo en tu primera lámina citabas, me parece que a Sócrates, y recordando, citabas a Sócrates, y justo recordando un artículo de Vigo que hace una encuesta con el de Bueno, decía que claro, que en realidad su lectura es que el mecanismo para discutir tanto con el que no sabe, como con el que no sabe de mala fe, es la ironía, como un mecanismo retórico que penetra, la ironía que penetra y que aunque no funciona siempre, es una de las maneras de tratar de hacer caer al que no sabe, que de verdad no sabe, o de, con base en la ridiculización, en una ridiculización, subiéndose al discurso del ignorante, del de mala fe, de exponerlo, ¿no? Y que sería, no sé si tú le hayas dado vueltas a esto, si le ves sentido como esto de la ironía, y se entiende así que no sé nada, en realidad es una ironía, ¿no? Pero si te suena que la ironía podría ser uno de estos mecanismos para argumentar, dialogar. Sí, sin duda, pero el problema es que sí, la respuesta corta es sí, la respuesta larga es, creo que eso mismo podría ser, y de hecho han hecho, los que deliberadamente generan ignorancia, ¿no? Estoy pensando en el caso de los creacionistas, la teoría del diseño inteligente. Ellos hacen mofa abiertamente de cómo la teoría evolutiva no puede explicar ciertos fenómenos, como por ejemplo la aparición del ojo humano, ¿no? Del ojo humano. O por ejemplo, no puede haber una explicación adaptativa de capacidades cognitivas y de capacidades lingüísticas, porque hay un hueco enorme en nuestra evidencia, ¿no? No sabemos, por ejemplo, cómo el ambiente construyó a nuestros ancestros, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos huecos y creo que, pero no creo, de hecho muchos creacionistas han justo visto esos huecos, explotándolos y sobre todo también en el sentido de hacer mofa, hacer ironía. Si tu teoría es tan buena, ¿por qué tiene huecos sobre algo tan simple como los ojos humanos, por ejemplo, ¿no? Pero sí, tiene razón, ahora estoy recordando el artículo de Boeri, él justamente trata de, él tiene una aproximación muy, diría yo, optimista hacia la ignorancia. Le parece de nuevo que es un motor indispensable para el conocimiento. A mí lo que me hace ruido son esos casos límite donde no sabes, el que está usando argumentos pero no sabe las consecuencias que puede tener, o no sabe si están, no los está usando con mala fe, es ignorante pero no los está usando con mala fe. El que los detecta, por eso la analogía con las falacias de Ambrosio era buena ayer, el que los detecta pues de alguna manera está del otro lado, pero, y también el que los detecta y los usa intencionalmente como las falacias,
pero ¿qué pasa con ese caso medio, el que no sabe, no tiene conocimiento sobre eso, ¿no? Y sí, aprovecho también para decir algo que no dije ayer, ya que invocamos a Marc. Me gustó mucho esa charla. Y yo lo único que diría es, si necesitamos sí o sí argumentar con los pseudocientíficos, quizá no tanto con la intención de convencerlos, sino con la intención de relativizar sus posiciones, sobre todo con miras al público, ¿no? Que ellos crean, que la gente vea que hay más opciones, ¿no? Eso es lo que diría. Gracias, Héctor. Ok, pasamos en el orden que nos dan la mano. Ya conté 5, ¿no? Entonces ahorita vamos con Armando, después de Armando, después Carlos y por último Jorge. Ahora, Armando. Bueno, Jorge, tú mencionaste en pasado sobre la especulación del Laxen con relación a la génesis de las actitudes de algunos científicos anticalentamiento global o los que trabajaron para la industria farmacéutica, industria tabacalera, etc. Y bueno, pues es un punto muy menor. Eso, yo creo que lo que hace el Laxen, esas especulaciones sobre la génesis de las actitudes de estos científicos, pues de lejos no las justifica ni epistémica ni éticamente. Lo único que haría lo más es explicarlas. Entonces queda pendiente lo de la justificación. Claro, pero explicarlas que porque estaban desencantados, que porque no sé, mencionaste algo que habían sido excluidos de... Bueno, menciona ella, sí. Sí, menciona. Digo, bueno, eso a lo mejor explica sus actitudes, pero no las justifica. De acuerdo, pero creo que eso es mucho más, llena un hueco, no digo que a cabalidad, pero por lo menos a mí me parece que es algo que no tiene el hecho de decir simplemente los creacionistas deliberadamente, porque son malas personas, están generando ignorancia, ¿no? De nuevo, a mí se me hace que esa presuposición, primero, no está probada, y segundo, sería bien difícil probarla, ¿no? Esta explicación, te digo, por lo menos ella rastrea la trayectoria académica, sí fueron grandes astrofísicos, Princeton, la Sociedad Americana de Ciencia, y cuando se retiran van a los consorcios, ¿no? Tienes razón, no es un patrón concluyente, pero a mí me dice más que algo meramente moral especulativo. Sí, pero pues no nos justifica ni ética ni epistémicamente, además. Pero la explicación, sí, es importante. Si alguien asesina porque tuvo una infancia desgraciada, Pues si no quieres, justifica su asesinato. sí, pero si quieres disminuir el asesinato, disminuyes las infancias desgraciadas. Bueno, eso sí, pero no justifica el asesino. No, la justificación. Y eso creo que era el problema que teníamos. De acuerdo. La justificación epistémica y la ética. Bueno, era un punto medio. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias por la presentación. Es una duda que tengo incluso desde la presentación de ayer de Marc Jiménez, y es si filosóficamente y epistémicamente es útil y eficaz y correcto meter pseudociencia, producción de ignorancia, anticiencia en la misma bolsa y a todas llamarlas pseudociencia. Sobre todo lo pienso porque además las estrategias y los propósitos que utilizan son diferentes, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en todo el trabajo de la gnatología, de la mitología, lo que se ha mirado es un poco cómo se debilita la creencia, digamos, en los métodos de la ciencia, ¿no? Cómo recalcar que es simplemente estadística, entonces debilitar la ciencia, ¿no? Los terraplanistas, por ejemplo, es simplemente ir en contra de la ciencia, no creemos en lo que nos dicen, mientras que la pseudociencia, por ejemplo, por lo que nos mostraba ayer el profesor Ocon, es revestirse de ciencia, ¿no? Miren, nosotros hacemos ciencia y tenemos estos procedimientos y hacemos estas cosas que son similares a la ciencia, entonces como que son tres prácticas muy distintas y si vale la pena y si finalmente un análisis metiéndolas todas en la misma bolsa bajo pseudociencia
va a resultar útil. Sobre todo lo digo por la segunda conclusión que presentaban en la diapositiva de conclusiones. No sé si entiendo bien el punto. Ayer Fernanda decía cómo, por ejemplo, dentro de los propios positivistas, el proyecto demarcacionista revestía distintos ropajes. Unos querían distinguir ciencia de pseudociencia, otros querían distinguir ciencia de metafísica, otros querían distinguir ciencia de religión, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, tienen razón. Hay matices que sin duda son importantes señalar, pero yo creo que también hay denominadores comunes, ¿no? El corte que quiero hacer es entre lo que, por ejemplo, mucha gente dice la buena ciencia es la que se puede matematizar, por ejemplo, ¿no? Y la economía es una ciencia que está en vías de matematizarse, entonces con ese criterio se está acercando. Pronto, próximamente va a entrar en la bolsa de la ciencia, ¿no? Ok, no me interesa tanto los matices, insisto, tienes razón, son importantes. Me interesa más bien el corte, ¿no? Entre lo que sí es ciencia y el resto. Sé que en ese resto hay muchos matices muy importantes, pero mi aproximación me basta con esos proyectos que han intentado hacer el corte. Eso es lo que me ha interesado. Muchas gracias. Ok, pasamos con Carlos. ¿Yo? Sí, muchas gracias. Me gustó mucho tu plática. Primero creo que de alguna manera una parte de tu plática se autoderrota, en el sentido de que insistes en que no hay manera de distinguir entre creacionistas y los evolucionistas, o entre diseño inteligente y los adaptacionistas genuinos, o en fin, ese tipo de proyectos que específicamente los agnatólogos han encontrado. Pero si los agnatólogos lo ven claramente y definen su objetivo, o sea, pues la bestia ya está distinguida por ellos, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa necesitamos? Si no tenemos criterios epistemológicos, así una lista pues si no tenemos criterios, pues sí tenemos criterios históricos, sociológicos, un conglomerado de criterios que le permitió a los agnatólogos verlos y describirlos y distinguirlos, ¿no? Entonces, yo, al mismo tiempo, porque sí, digamos, viendo el lado positivo del ejercicio que haces, es que digamos, y tú lo dices al final de tu charla, o sea, a lo que no podemos renunciar, los que de alguna manera pretendemos contribuir a que la ciencia sea mejor, cada vez menos dogmáticamente o menos injustamente o menos arbitrariamente. Lo que no podemos es cerrarle por completo el paso al escepticismo y cerrarle por completo el paso a la diferencia, ¿no? Porque entonces sí, como Kitcher y muchos han mostrado, eso te condena a una trayectoria dogmatizante que te va a terminar matando. Entonces, creo que el ejercicio que habría que hacer es generar criterios, a lo mejor no definitorios, pero sí orientadores de cuándo un grupo de gentes que está cuestionando a la ciencia lo está haciendo virtuosamente y cuándo lo está haciendo patológicamente. Yo creo que hay maneras, hay maneras que no necesariamente son epistémicas otra vez, sino sociológicas o históricas, para ver, por ejemplo, si tú empiezas a rastrear como sociólogo o como historiador, ¿no? Viendo quién financia, quién, dónde se publica, ves las redes,
inmediatamente detectas que hay intereses y hay distorsiones que vienen eso es una señal, ¿no? Si no los detectas, a lo mejor lo que encuentras es debilidad, producto de estar en minoría o en fin, yo creo que es una buena señal, ¿no? O de estar en una situación marginal, ¿no? Muchos historiadores, sociólogos han descrito cómo parte de la ventaja que se tiene cuando no estás constreñido por estar en una situación en donde hay alta competitividad y tienes que estar en los paradigmas de moda y todo eso, si no estás en unos márgenes, es que tienes más libertad para cuestionar y para innovar, ¿no? Pues no sé, como que si hay o sea, yo siempre he sido partidario de que lo que no resuelva la epistemología, pues tienes que acudir a otras formas, y sí hay formas, ¿no? Gracias, Carlos. Sí. Bueno, primero, perdón si lo que dije sonía que estaba convencido que no había forma de distinguir historia de pseudociencia. Ayer otra vez, estoy invocando mucho al buen Ambrosio, cuando le hacía una pregunta también le decía, yo creo que una cosa que podríamos explorar es tratar el concepto de ciencia como un concepto vago, ¿no? Para recoger un poco lo que tú decías, los vestigios, ciencia vestigial, protociencia, etcétera, etcétera, no condiciones necesarias y suficientes, ¿no? Sino algo más flexible. Por ejemplo, Dupré usa la noción wittgensteiniana de parecidos de familia, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, la ciencia no es que tenga una definición precisa, sino que como en las familias, las orejas grandes las comparte con las ciencias de la tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, yo creo, en esa vez que me invitó Godfrey, mi solución a ese escepticismo laudaniano era algo como lo que tú dices, una estrategia muriana, es decir, apelemos a los hechos. De hecho, distinguimos una cosa de otra, aunque no tengamos un criterio bien definido, y a lo mejor nunca lo vamos a tener. Eso creo que fue el gran acierto de Lauda, ¿no? Mostramos que ese proyecto de condiciones necesarias suficientes está en bancarrota, ¿no? Y justo ir hacia otro lado. Entonces sí, creo que no quiero sonar tan pesimista, creo que todavía hay alternativas para hacer esa distinción. Sí, habría que, insisto, mucha gente lo ha hecho. Yo lo que diría, señor Bote Pronto, es que es vital, digamos, porque finalmente lo que termine estando dentro o fuera de la ciencia lo van a definir las comunidades científicas. Es vital que no perdamos el impulso ¿cómo se llama? Imbuir a las comunidades científicas de unas normatividades virtuosas, ¿no? O sea, y que ellas, que son las que van a terminar definiendo qué está dentro y qué está afuera, no estén contaminadas como estos científicos expulsados que se van a refugiar al poder, ¿no? Muchas gracias. Perdón, pero ya no habría tiempo para Mark ni para Teresa, solo que Sí, una pregunta muy breve. Si para ti es lo mismo desinformación que generador de ignorancia, porque en muchos ejemplos que pusiste, a mí yo los entiendo más bien como desinformación más que como ignorancia. Y tiene que ver con lo que te decía Carlos, primeramente porque tiene una dinámica muy diferente desinformar respecto del conocimiento que la ignorancia, porque hay una noción, hay un sentido muy interesante en que la ignorancia solamente se puede generar cuando generas conocimiento, porque generar conocimiento de algo te hace ver lo que todavía no conoces, ¿no? Entonces, por ahí va mi cuestión. Gracias. Sí, el término desinformación es algo muy reciente, justo se acuña en la pandemia, ¿no? Esta idea de hay tanta información, incluso el problema no es que la información sea mala, el problema es la cantidad, ¿no? Hay tanta que tú no sabes a cuál tomar y en ese ingenuamente acercarte a ese torrente informativo es tan amplio que se desinforma. Tiene razón, pero lo que sí creo que es equivalente es cuando la ignorancia es
creada deliberadamente, eso sí lo llamaría que es desinformación. Lo otro, esta idílica inocencia, como dice Platón, o en alguna versión de Platón, no sería desinformación, sería simplemente el punto de arranque de alguna investigación epistémica. Pero sí creo que cuando la ignorancia se genera con un propósito, sí me parece que sería desinformación. Gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.